Nada, como decía, vamos a dar comienzo ya a esta psicotertulia de hoy martes, día 5. Una psicotertulia en la que vamos a hablar sobre el efecto psicológico del confinamiento en los deportistas. Para ello, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que estáis en la sala, que no sois los psicólogos que van a estar hoy con nosotros. Muchas gracias a todos y como ya os he comentado, si a lo largo de esta sesión tenéis alguna pregunta, alguna duda que os surja y que queráis trasladar a nuestros ponentes de hoy, por favor no dudéis en utilizar el chat, dejarla por escrito y me encargaré de recogerla y trasladarla al final de la tertulia. Ahora, bienvenidos los tres psicólogos que están hoy con nosotros, psicólogos del deporte. En primer lugar, bienvenida Ana, psicóloga acreditada, experta en psicología del deporte y profesora del máster de psicología del deporte y el ejercicio del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Bienvenida. Hola, buenas tardes, bien, gracias. Hola Antonio, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, psicólogo también especializado en ciclismo sobre todo y profesor también del máster de psicología del deporte y el ejercicio del Colegio de Psicólogos. Hola José, hola a todas y a todos. Y bueno, Enrique, director del máster de psicología del deporte y el ejercicio del Colegio de Psicólogos, coordinador del grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos en el ámbito del deporte y profesor de la Universidad de Valencia, psicólogo experto, y podía pasarme más de 15 minutos hablando de lo que es Enrique, así que bienvenido. Así solo podría frustrar las expectativas. Nada, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Bueno, como sabéis, el tema que me gustaría tratar hoy es el efecto psicológico, como ya he comentado, del confinamiento en los deportistas. Y para ello me planteo una pregunta que vosotros tres, como psicólogos del deporte, que trabajáis habitualmente con deportistas y que ahora mismo estáis trabajando aún en esta situación que estamos viviendo, me gustaría un poco que me comentarais un poco la situación actual y cómo veis los posibles efectos que esta situación va a tener de cara a los deportistas y a nuestro trabajo como psicólogos en un futuro. Enrique, si quieres darnos tu visión. Bueno, sí, José, muchas gracias. Yo creo que en estos momentos, quizás más que hablar de confinamiento, ya deberíamos empezar a hablar del desconfinamiento, ya que de hecho estamos ya entrando en esa fase. El desconfinamiento, que sea legalmente amparado o no, me da la impresión de que va a tardar tiempo. Vamos a estar en una situación de este tipo, pues por lo menos hasta haya una vacuna, y eso seguramente tardará bastante tiempo. Y en ese sentido yo creo que ahí tenemos por delante un reto que además creo que valdría la pena marcar algunos elementos de partida que creo que son interesantes. De entrada, que eso no va a afectar solamente a los deportistas. Nosotros por defecto hablamos de deportistas, pero también están los entrenadores, los técnicos del deporte, las familias, la gente que trabaja en los medios de comunicación alrededor del fenómeno del deporte, los propietarios de los locales. Yo creo que ahí van a aparecer una serie de problemas asociados con el efecto de este confinamiento y el efecto de la pandemia, que va a hacer que no solamente tengamos que atender temas de rendimiento, como evidentemente tendremos que atender, sino que yo sospecho, y aquí luego lo puedo ver qué opinan también mis compañeros, que también se va a incrementar otro tipo de temas a tratar, de temas a abordar, que antes quizás ocupaban un espacio un poco menor, que tenían que ver con aspectos organizacionales, con aspectos incluso de salud, o hasta el papel del deporte y del ejercicio como un factor de estabilización social o de acercamiento. Es decir, yo creo que ahí eso que en el máster se intenta recoger, que sea una cosa amplia, yo creo que va a ser una de las cosas importantes, una parte. Por otra, creo que introduce una forma de trabajar que realmente no es que sea nuevo. En el máster yo recuerdo que Azucena Verde, que ahora ya no está, se dedica a otras cosas, pero incorporamos un módulo de trabajo online hace algunos años, y de hecho ahora pues Daniel Pradas, por ejemplo, lleva esa parte, pero era casi anecdótico. Yo creo que ahora sí que va a haber un volumen mucho mayor, más alto de trabajo de ese tipo, que no es nuevo, pero sí que va a ser nuevo el volumen. Y eso nos lleva a una tercera cosa, y es la última que quería comentar para no extenderme demasiado, y es la responsabilidad asociada con el hecho de que la presencia en redes, la presencia online, sea mucho mayor, ¿no? Y ahí hay una serie de elementos y de precauciones que yo creo que hay que tener en cuenta, que si quieres después lo podemos abordar con más detalle, pero yo creo que nos abre muchas posibilidades, pero que también plantea una serie de riesgos, de limitaciones, de dificultades y de usos inadecuados que creo que también deberíamos de mencionar, pero quizás lo podemos comentar más tarde. O sea que de entrada yo creo que podríamos hablar de la
del posconfinamiento y ampliándolo a sectores y circunstancias. Y luego, si queréis, pues la otra parte, ¿no? Vale. Ana, tú como psicóloga también del deporte, ¿cómo ves un poco el tema de lo que está comentando un poco Enrique? ¿Cómo puede afectar no solo a deportistas, sino también a todos los agentes implicados en el deporte? ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Sí, pues yo también estoy de acuerdo en esa idea porque al final en cualquier ámbito del deporte están muchísimos agentes implicados a nivel organizacional y este confinamiento para todos y para todas pues realmente va a afectar porque al principio yo pienso que había en un primer momento como una especie de alivio, voy a hacer muchas cosas y voy a ponerme al día, pero luego hay una desgana generalizada y como la gente está triste, la gente no tiene ganas de hacer las cosas que tenía antes. Y yo creo que fundamentalmente va a afectar a esos estados emocionales. El miedo es una emoción, el miedo a veces no se puede controlar y el miedo pues no distingue de si ya tengo que tener miedo o no tengo que tenerlo, sino simplemente se tiene y ya está, y es bastante irracional muchas veces. Entonces, todo lo que sea en aspectos psicológicos en el área un poco más de los problemas y de atención específica, yo espero que desafortunadamente se vayan a disparar, lo que tiene que ver con hipocondrías o con trastornos obsesivos, por el hecho de estar pensando en qué pasará, y eso, claro, evidentemente va a afectar a todos, a los entrenadores, a todos los equipos en general, al deportista en particular también, pero el miedo es que eso es una emoción muy contagiosa, muy contagiosa. Entonces, nada más que el hecho de salir a la calle y ver a la gente con las mascarillas y a lo mejor algunos deportistas que tienen que practicar deporte con ellas, por necesidad, ¿no? O sí, depende de si hay un contacto físico entre ellos, pero desde luego muchos de ellos yo creo que también irán a lo mejor a su centro de entrenamiento ya con las mascarillas puestas. Luego quítatela, póntela, y es el estado en el que entras no es el estado a lo mejor más correcto, sino que estás focalizado en no me quiero contagiar, más que el hecho de voy a hacer un buen entreno. Eso Claro, es lo que yo creo que va a ocurrir. igual confundir un poco el tema de rendimiento con el miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Antonio, tú háblame también un poco de tu visión sobre el tema de los posibles efectos que tú auguras en un futuro para los deportistas. A ver, augurar algo con un fenómeno único como es este, ¿no? Dejando de lado pues todo lo que ha sido la pérdida de vidas humanas, que desde luego es lo más triste, podemos decir que esta situación que hemos vivido desde el punto de vista de la investigación pues es un fenómeno extraordinario, ¿no? Hemos vivido como unas etapas, ¿no? Una etapa inicial donde había sobre todo mucho desconcierto, mucha irritabilidad. Hemos pasado luego a otra etapa en la que ha empezado a aparecer la desmotivación, la tristeza, la falta de energía, y ahora estamos en una etapa nueva que esos niveles se están empezando como a normalizar, pero claro, nos faltan todavía muchas etapas. Es decir, ahora qué va a pasar durante estos meses en los que mucha gente va a tener que recuperar la forma y se va a enfrentar a estados de forma que a lo mejor no eran los que tenían antes del confinamiento. ¿Y qué va a pasar en las primeras competiciones? Cuando las cosas no salgan, sí que salgan, o incluso cuando las competiciones se pospongan, porque a lo mejor nos encontramos en un escenario de salud que desaconseja totalmente que se disputen competiciones, ¿no? ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, un segundo confinamiento? Claro. Entonces, ahora mismo estamos en una situación en la que también nos pasa un poco desapercibido, pero nosotros como psicólogos y como psicólogas también estamos confinados, ¿no? Eso también tiene un impacto en nosotros, estamos teniendo que trabajar también confinados, ¿no? Entonces, digamos que ahora mismo estamos aprendiendo del día a día y, bueno, es verdad que tenemos una base que son nuestros conocimientos, pero hacer predicciones es realmente complicado. Entonces, lo que sí que tenemos que estar es, desde luego, con los ojos muy abiertos, porque, como decía Enrique, yo creo que ha quedado claro que en los equipos en los que hemos podido trabajar, los psicólogos y las psicólogas del deporte, hemos podido gestionar aspectos que ni de lejos los entrenadores con su formación han podido abordar de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces, el poder haber trabajado de forma individual con los deportistas que más lo han necesitado, porque no todos lo han necesitado, y poder trabajar a nivel grupal en esos aspectos en los que quizá los entrenadores se quedaban un poco
perdidos, yo creo que ha reforzado también muchísimo nuestra figura dentro de los equipos, ¿no? Y la necesidad de un psicólogo dentro del mundo del deporte. Gracias, Antonio. Ya conociendo un poco lo que has dicho tú y lo que comentaba un poco Enrique, ya que hablas de un poco la necesidad de un psicólogo en un equipo, Enrique, me gustaría que desarrollaras un poco también la idea que has empezado a plantear antes del tema de la presencia que tenemos ahora en redes, las dificultades e incluso los inconvenientes que podemos encontrar los psicólogos a la hora de trabajar con los deportistas de esta manera, en este formato online que estamos obligados a trabajar ahora. Sí, bueno, lo primero es reiterar un poco lo que ha dicho Ana y lo que ha dicho Antonio, que yo creo que efectivamente esto demuestra que somos más necesarios que nunca. Y yo creo que tenemos una capacitación y una formación de base especialmente buena para poder enfrentarnos a esa incógnita, que también es incógnita para nosotros, que ha supuesto esta situación. En ese sentido, yo creo que podemos y debemos reivindicar nuestro papel como especialistas en conducta humana en este ámbito también del deporte. Y eso viene al hilo de lo que preguntabas, ¿no? De que, claro, una cosa es cómo trabajar con el mundo del deporte a través de Internet, que yo creo que eso, en fin, un poco en la línea de lo que se está diciendo, lo tenemos bastante claro. Yo creo que donde a veces surgen problemas no es tanto en cómo trabajar, sino en cómo captar los clientes, por decirlo de alguna manera. Es decir, esa parte es la parte que a mí también me preocupa, quizás también es un lado oscuro, que atañe por una parte a la administración. Yo creo que la administración pues, tiene que terminar de regular. Nosotros, nuestras intervenciones afectan a aspectos que nuestro rendimiento deportivo, y ahora está cada vez más claro, afecta también a temas de salud, y no puede ser que cualquier persona pues, abra una página, se publicite como le dé la gana, diga ser especialista en cualquier cosa, ponga ahí fotos, muchas veces ni siquiera son propias, ni siquiera es de su propio trabajo, o a lo mejor ni tiene autorización ni ha hecho esa labor, pero bueno, oye, se publicitan y hacen creer o pueden hacer creer a los clientes que tienen un grado de formación y capacitación que no tienen. Eso evidentemente es tremendo, porque además yo creo que puede hacer mucho daño cuando no se tiene ni siquiera una base de psicología, pero también nosotros mismos no hay que confundir esa idea, yo creo, un poco neoliberal, de hagan ustedes un marketing agresivo, digan que son muy buenos en todo y que lo saben todo, y que saben y se encargan, pues yo creo que tampoco es positivo. Yo creo que ahí también tenemos que hacer una reflexión, una parte de nuestro colectivo, que yo veo algunas páginas web y veo de quién lo plantea y digo, esto no puede ser, ¿no? En otras áreas de salud, pues nadie se le ocurriría decir, bueno, voy a ver qué página de internet te encuentro de un traumatólogo que me mole mucho por las fotos y por la gente que sale y porque ha dicho que ha participado de no sé cuántas cosas, y entonces voy a ir a ese traumatólogo. No, como mínimo hay que garantizar que exista una base, y esa base te la da en nuestra profesión es evidentemente la colegiación. Entonces sería lo primero que habría que también trasladar a todo el mundo. Es decir, no todo vale. Hay quizá la administración también debería de hacer alguna cosa al respecto. Ya digo, y también nosotros, que a veces me he encontrado con colegiados o colegiadas, gente que sí que es psicóloga, que bueno, quizás o se apunta a tantos que no le corresponden, que yo creo que eso quizás no es muy correcto, o sale con una foto con alguien a lo mejor no le ha pedido ni permiso, o a lo mejor simplemente ese día estaba ahí al lado y que uno puede decir que trabaja con la persona y no es cierto. Ahí yo creo que también esos malos usos tenemos que darle unas vueltas, porque no siempre yo creo es lo mejor, ¿no? el publicitarse de esa manera. Entonces yo diferenciaría el trabajo a través de medios telemáticos, del online, que yo creo que es algo que viene para quedarse y que va a ser muy importante manejarlo bien. Quizás requiramos una formación añadida también, ¿no? Para manejarnos con estas cosas, porque evidentemente no es exactamente lo mismo, ¿no? Sobre todo a la hora de enfocar el trabajo, y ahí tendremos que andar de la mano de la investigación, ¿no? Y de las aplicaciones y de los que haciendo los trabajos luego los publiciten para que los demás nos beneficiemos de ello. Y luego lo que sería la captación de clientes, que ahí sí que soy muy crítico, porque creo que ahí no, en fin, no puede ser que esto sea territorio comanche, pero yo creo que somos una profesión relacionada con la salud, y con lo cual es doblemente peligroso, ¿no? Muy bien, Enrique. Ana, me gustaría que comentaras tú también un poco los inconvenientes, ya que tú trabajas también día a día en consulta, que me comentaras un poco los inconvenientes que estás encontrando. Como comenta Enrique, también me gusta ese punto de vista, ya no solo para trabajar con tus deportistas, con los que trabajas habitualmente, sino para encontrar gente que se lance, ¿no?, a probar el trabajo de psicólogo del deporte, que se lance también a encontrar esa figura. Bueno, yo creo que, a ver, por seguir el orden que has dicho, José, a ver, el trabajo online no es igual que el trabajo presencial, eso no cabe ninguna duda, ¿vale?
La segunda opción buena sería que conociéramos primero a la persona, a nuestro deportista, a nuestro equipo con quien vamos a trabajar, para luego poder tener un acceso online, pero un acceso online que fuera complementario, no que fuera directamente tan relacionado con yo estoy desmotivado, te llamo a ti y me dices una receta mágica. ¿Vale? Luego, como inconvenientes, yo creo que el trato no puede ser, no es tan cercano como de forma presencial, es más frío y perdemos una parte muy importante, que es la comunicación. Porque si nos comunicamos por una cámara, pero en la cámara se pierden muchísimos aspectos de lo que engloba una relación profesional con un deportista. Cómo te habla, cómo te mira, cómo le miras tú. A ver, en clínica le llamamos a esto el ojo clínico, ¿vale? Pues yo hablaría también de un ojo un poco deportivo, porque te pueden contar una cosa, pero luego ir a otra cosa completamente distinta. Entonces, pienso que todas estas páginas o todas estas personas que también tienen que comer, yo ya lo sé, pero hay muchas maneras de comer, no con el entusiasmo profesional. Entonces, se publicitan, pero realmente también es obligación del que busca un servicio el buscar una persona que tenga competencias. Como decía Enrique, bueno, si yo busco un traumatólogo, pues buscar a un traumatólogo. No se me ocurre ver la foto de la rodilla que me guste mucho para buscar un traumatólogo. Claro, ¿vale? Claro. Y luego los inconvenientes tienen que ver más básicamente con eso, con el trato directo y la buena comunicación con esa persona, porque esta es una relación de confianza. Me da igual que el interlocutor sea un deportista o que sea un equipo en general, pero si no te conocen de nada, y aquí en una silla se puede sentar cualquier persona, y hoy en día hay cursos hasta para cualquier cosa por el YouTube, para aprender me imagino que hasta para aprender a ser psicólogo del deporte también, de hecho los hay, que no son psicólogos de deporte, hacen un montón de cosas del deporte. Ya, la verdad que sí. Antonio, me gustaría que comentaras tú también un poco tu visión. Bueno, yo haría una distinción entre lo que son redes sociales y lo que es un poco el trabajo en remoto, ¿no? Yo creo que la confidencialidad y la rigurosidad, desde luego, no va a ser nunca trending topic. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ser un buen profesional creo que no está reñido con hacer un buen marketing. Lo que pasa es que es verdad que ese marketing hay veces que pierde un poco eso que tiene el marketing, ¿no? Que es ese trampeo, ¿no? que se puede hacer cuando uno no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Ni con su profesión, ni con un colegio que está detrás, ni con un número de colegiado. Sí que me gustaría, por mi propia experiencia, pues decir que yo nunca imaginé que iba a estar trabajando en remoto con tantos deportistas. El ciclismo es verdad que es un deporte que pues, no se practica en el pabellón de al lado de casa, sino que es un deporte, es como una manada de pájaros, ¿no? que vuelan y no tienen un sitio fijo, ¿no? Y tengo que decir que yo he sido el primer sorprendido al ver la potencia que tiene trabajar en remoto. He sido el primero que yo mismo me he dado cuenta de qué prejuicios tenía acerca de las dificultades que podía entrañar no tener a un cliente delante en la consulta, ¿no? Y bueno, pues ahora que puedo decir que llevo años trabajando con clientes de cualquier lugar de España, me doy cuenta que a lo mejor hay gente que estoy trabajando pues 1 año y medio y no lo he visto en mi vida. Y para mí, sin embargo, un silencio, un cambio en el tono de voz, bueno, pues todos los aspectos, ¿no?, relacionados con el lenguaje, que no son palabras, me da muchísima información. A mí me gustaría, por mi forma de ser y por lo que ha comentado Ana, a mí me gustaría tenerlos delante, ¿no?, y poder verles la cara y poder pues trabajar ese aspecto tan humano de estar con otro humano, ¿no? Pero bueno, aquí sí que tengo que decir que yo soy el primero que he dicho, ostras, esto tiene un potencial enorme. A mí esto de trabajar en remoto no me ha pillado por sorpresa, ya os digo, por circunstancias, y creo que tiene una potencia exagerada. Y fíjate, a modo de curiosidad, yo no utilizo Skype, por ejemplo, ¿no? Cuando hago estas intervenciones las hago exclusivamente vía telefónica porque me permite estar muy centrado en lo que me está diciendo el cliente y hay veces que ver en una cámara, ¿no?, con ese retardo a veces y centrarte en una cara que no te permite ver toda la expresión emocional, etcétera, prefiero escuchar
Y me doy cuenta porque esas personas que tienen alguna deficiencia visual, auditiva y tal, desarrollan otros sentidos, ¿no? Porque puedes centrarte muchísimo más, ¿no?, en eso, que es lo único que tienes, porque no tienes otra cosa. Porque si no, yo ese cliente que está en Johannesburgo, yo no podría tenerlo. Y de esta manera puedes tenerlo y puedes trabajar con él y puedes conseguir muchas cosas. Es mi perspectiva por mi práctica diaria. Muy interesante, Antonio, la verdad. Muy interesante. Bueno, para hilar un poco con el tema principal de esta psicotertulia, hablábamos del tema del efecto psicológico. Entonces, me gustaría un poco que comentarais vuestra visión sobre cómo encontráis ahora mismo, sobre todo las deportistas, en este aspecto. ¿Qué efectos psicológicos a día de hoy puede haber generado este confinamiento en los deportistas? Enrique, como tú manejas mucho el tema de motivación y emoción, me gustaría que dieras tu punto de vista en este sentido. Bueno, el mío va a ser breve y más general, porque probablemente las otras dos personas ahora mismo tienen información mucho más precisa y mucho más clara. Lo que es evidente es que son dos factores psicológicos que están necesariamente alterados. Yo creo que el aspecto emocional está claro que las condiciones actuales están afectando y van a afectar a todos los niveles. Y luego a nivel motivacional también, es decir, todas las expectativas, toda la planificación, todos los elementos, sobre todo esa parte tan importante que es esa percepción de control, que es tan importante a nivel motivacional y que tanto papel juega en los deportistas, sobre todo cuando tienen cierto nivel de rendimiento, está claro que se ha desmontado por completo. Porque ya no es que las cosas ya no sean como se esperaban, es decir, no solo se han roto las expectativas, sino que seguimos viviendo en un estado en el que no sabemos, es decir, no solamente mi objetivo se ha roto, sino que es que no sé qué va a ocurrir. Es decir, esa indefinición es un factor muy vinculado, como sabéis, de sobra a lo que es la indefensión aprendida, que es evidentemente lo que yo creo que va a estar generando mucho más efecto, así, multiplicando el impacto. Porque ya digo, impactos negativos, malo, pero encima no sabemos exactamente qué puede pasar una semana o dos, cómo va a ser el rebote, en fin, cuándo va a terminar según qué cosas. Entonces está claro que ese tema que siempre hay que trabajarlo en general, ¿no?, cuando trabajamos en el ámbito del deporte, en este caso va a ser algo que yo creo que va a ocupar un espacio fundamental, sin lo cual el resto de factores es difícil que se puedan implementar. Pero vamos, yo además siempre barro para casa y ya sabéis que a mí los aspectos motivacionales y emocionales me parecen claves y fundamentales en toda circunstancia, pero sinceramente creo que en esta lo es mucho más, ¿no? Y bueno, es lo que puedo aportar. Muy bien, Enrique. Ana, me gustaría que comentaras también, a conocer un poco lo de Enrique, el tema de la incertidumbre. ¿Cómo manejan ahora los deportistas el tema de la incertidumbre de esta situación? ¿Con qué te has encontrado tú en consulta últimamente? Sí, pues la incertidumbre realmente no nos gusta tenerla a nadie, ¿vale? Ni a ellos ni a nosotros. O sea, nosotros estamos pensados pues para predecir las cosas, ¿no? Para que sean pues predecibles, y eso nos da seguridad, porque si no es predecible tenemos el fenómeno psicológico que comentaba Enrique, la indefensión aprendida, ¿vale? La indefensión aprendida no es ni más ni menos que haga lo que haga, pues no sé lo que voy a hacer, no sé lo que voy a hacer, porque si hago A mal, si hago B mal, y ahí pues aparecería la desmotivación y todos los comentarios que han dicho los compañeros, ¿vale? Pero yo creo que fundamentalmente el tema de la incertidumbre puede ir ligado a muchísimas cosas, como es la preocupación excesiva, las rumiaciones, el darle vuelta a todas las cosas, y eso es un aspecto más yo creo que más de aspectos emocionales que de motivacionales, porque primero hay que aprender a gestionar y a llevarme bien con esas emociones que por otra parte son completamente normales y que tengo que aceptar porque no toca otra, ya ha venido así. Y la incertidumbre también forma parte de nuestra vida, todo no lo sabemos, tenemos que aprender a convivir con ella. En este caso todavía es más, porque pues, no sabemos si va a haber un segundo confinamiento, si los deportistas ahora mismo tampoco saben si van a competir. Bueno, ahora mismo está todo suspendido, pero ¿cuándo empiezan en serio, cuándo no empiezan? Y también ellos, cuando practicaban deporte, pues tenían ahí su principal fuente de refuerzo positivo para ellos. Nosotros como psicólogos sabemos que eso a nivel cerebral es muy importante. Eso también lo han perdido, con lo cual esa apatía, esa tristeza va a tener también mucho que ver con eso. Yo realmente casi todo lo que veo es aspectos emocionales
y por supuesto van a influir en todas las variables que conocemos del deporte, la motivación, la cohesión, todo, porque tampoco como no se pueden abrazar, imaginaros un partido de fútbol donde tienen que celebrar algo, tampoco ahora mismo se están planteando hacer fútbol y que luego estén en cuarentena si alguno tiene positivo o lo que sea. Las PCRs, ¿cuántas nos tenemos que hacer? Una cada día para estar limpios, seguros. Entonces, esa incertidumbre es muy difícil de manejar y muchísimas veces la incertidumbre cronificada llevaría a muchos problemas, trastornos del espectro de la ansiedad y el estrés y la gestión emocional de todo esto. Muy bien, Ana. Ya que comentas el tema de ansiedad y estrés, Antonio, he visto que, bueno, he leído un poco el artículo que redactaste en Marca hace poco sobre el momento del apoyo psicológico a día de hoy por el hecho que la cuarentena puede afectar al estado de ánimo de los deportistas. Entonces, me gustaría que hicieras como un breve resumen de aquello que has escrito en el artículo para que nos lo contaras un poco a todos. Sí, diría que esta situación sobre todo tiene como 4 componentes muy claros y muy definidos, ¿no? La presencia de un estresor súbito, como ha sido un virus, que puede acabar con tu vida y que eso ha provocado pues mucho miedo. Por otro lado, la imposibilidad de llevar una vida normal, y eso genera muchísima, como han comentado Enrique y Ana, genera muchísima incertidumbre sobre qué va a pasar con mi vida, con mi sustento. Yo soy un deportista, estoy cobrando una nómina, ¿qué va a pasar? Me acaban de decir que me van a reducir el sueldo, acaban de decir que estoy en un ERTE o directamente me han dicho que mi equipo no continúa. Una tercera cosa sería la situación que hemos vivido, que ha sido como una privación de libertad suave, ¿no? Podíamos ir a comprar, pero no podíamos hacer prácticamente nada más y teníamos que estar confinados. Y por último, un aspecto motivacional. Es decir, estoy confinado en el sitio donde me ha pillado, puedo tener o no a mi disposición una serie de elementos para poder entrenar y el problema es que estos son los que tengo, no sé cuánto tiempo voy a estar y lo tengo que hacer una y otra vez y encima sin visos de que eso me sirva realmente para nada, ¿no? Yo resumiría un poquito la situación de confinamiento con esos 4 grandes componentes, ¿no? Y por lo que hablábamos del estado de ánimo, por lo que me preguntabas, a ver, es posible que nosotros o todos o la situación haya podido sobredimensionar un poco el impacto que ha podido tener en las personas sanas a las que no les ha afectado el problema de salud. A lo mejor hemos sobredimensionado y pensado que iba a ser mucho más grande. En los estudios que hemos puesto en marcha desde la Universidad de Elche, lo que hemos visto es que el impacto está ahí, sobre todo a nivel emocional, pero no ha sido una cosa, a lo mejor, pues lo que mis expectativas podía tener de que iba a ser algo tan impactante. En general, es decir, para la mayoría. Pero sí que es verdad que ahora mismo vamos a tener trabajo que hacer con las personas más vulnerables, probablemente a esta situación, que son a las que esto les ha impactado mucho más fuerte, o bien por características de personalidad, o bien porque no tenían nada en el piso en el que estaban, que a lo mejor era un piso de estudiantes, bien porque la convivencia con la familia pues le ha hecho imposible el poder realmente llevar una rutina, y con esta gente realmente vamos a tener que trabajar, porque van a ser nuestros usuarios, al fin y al cabo van a ser nuestros clientes en las próximas semanas y en los próximos meses. En cuanto al estado de ánimo, un poco lo que comentaba, había menos temor en cuanto al tema de salud que en cuanto al tema de futuro, al futuro deportivo. Había mucho más temor al futuro deportivo, porque son deportistas, ¿no? Sí. Había temor en cuanto a cómo el confinamiento estaba parando sus posibilidades de entrenar, y esto es distinto porque ellos son trabajadores, muchos de ellos son deportistas profesionales. Esto no es lo mismo que si no puedes ir a tu empresa, que tu empresa sigue estando ahí, está cerrada, pero el día que vuelvas abren la puerta y está la misma cadena de montaje o están las piezas donde tú las dejaste. Aquí se cierra la empresa, pero tú tienes que seguir trabajando en casa, en las peores circunstancias, porque a lo mejor no tienes ni medios para trabajar. Por ejemplo, en el ámbito de los ciclistas lo que hemos visto es que el impacto ha sido muy pequeño porque disponían de herramientas para trabajar, porque el ciclista ya de por sí tiene un rodillo en su casa. ¿Por qué? Porque cuando llueve no puede salir a entrenar. Un jugador de baloncesto cuando llueve juega cubierto porque la cancha deportiva tiene techo. Un ciclista no puede salir a la carretera. El impacto en ellos ha sido menor. Aquí lo que tendremos que ver es, según en qué deportes, probablemente el impacto habrá sido muy alto, porque han sido deportes que en casa no ha podido hacerse un entrenamiento adecuado y a lo mejor nos encontramos que hay determinadas modalidades deportivas donde sí que vemos que ha habido una escabechina. En el ámbito del ciclismo, por ejemplo, no.
pero eso no quiere decir que no vayan a haber ciclistas muy afectados, porque los hay. Muchas gracias, Antonio. Bueno, para concluir un poco la psicotertulia, voy a empezar con el turno de preguntas. Y Elaine Minaya, un poco en relación a lo que estabas comentando de los medios de los que disponen ahora ciertos deportistas, pregunta sobre si el confinamiento aumentará los casos de lesiones en los atletas. Enrique, ¿quieres animarte a contestar? Sí, bueno, mi respuesta sería muy corta y muy rápida, sí. Yo creo que el impacto emocional, como decía Antonio, es verdad que ha sido aparentemente menor al principio, también porque al principio te pilla en shock y yo creo que el efecto emocional siempre es diferido, siempre pasa unas semanas y estamos con un colectivo que es muy resiliente, con lo cual es posible que esa resiliencia pues haya hecho que quizás el impacto emocional lo empecemos a ver ahora. Eso añadido a salir en unas condiciones relativamente regulares, más el hecho de que cuando uno sale recuerda su forma física anterior y no la que tiene en el momento actual, que seguro se habrá visto mermada, son factores que claramente correlacionan directamente con el riesgo de lesión, con lo cual yo creo que va a ser uno de las posibilidades sea esa, no solamente en deportistas, sino yo creo que también en la gente que se dedica a hacer práctica de ejercicio físico a nivel amateur, que debería tener doble precaución cuando empiece a correr como pollo sin cabeza después de un montón de días sin poder salir, ¿no? Que no solo es un problema cardíaco, sino que ahí también habrán factores que aumenten el riesgo de lesión, ¿no? Muy bien, Enrique. Ana, no sé si te habrás encontrado tú ya en consulta con algún caso parecido. Todavía no, porque es un poco pronto. Ten en cuenta que el deporte se puede hacer desde hace una semana prácticamente y no ha dado tiempo, ¿vale? Pero yo creo que lo que dice Enrique, pues lo suscribo, porque hay gente que no va a tener una planificación. A otras personas sí, porque no se puede generalizar, otros deportistas sí, pero claro, el verse fuera como desbocado, ¿no? De hecho, aquí en la ciudad de Valencia, el río que el otro día se podía correr, pues había mucha gente que controlaba las cosas, pero otra gente no lo controlaba, y iban un poco así como alocaos, ¿no? Y es que también creo que hay una fase aquí de shock, en el sentido de decir, no podía salir y ahora puedo salir. Entonces, como puedo salir, pues tengo que salir por la mañana, que me dejan un rato, por la tarde que me dejan otro rato, cuando realmente un buen entrenamiento igual sería solo elegir un ratito y poco, para ir poco a poco, acostumbrándome a hacer deporte, porque por mucho que hicieras antes 2 meses de parón, Claro. pienso que aunque sean amateur, y si son profesionales todavía más, la pérdida de masa muscular, de fuerza, de alimentación seguro que no ha sido la misma, porque los supermercados se han abarrotado de gente para comprar, porque es lo que se podía hacer, ¿vale? Entonces yo pienso que habrán influido un montón de cosas y creo que todo eso va a hacer que sí, que haya más lesionados, sí. Y Antonio, tu aportación. Bueno, me gustaría suscribir lo que ha comentado Enrique, que creo que va a ser una cosa que efectivamente vamos a ver dentro de poco, ¿no? Probablemente mucha gente con niveles altos de estrés pues todavía esté en una fase un poco de resistencia, ¿no? Y esté aguantando. Y algunos de ellos van a llegar a fases de agotamiento y ahí vamos a ver un poco cómo se manifiesta, ¿no? Todo el esfuerzo que ha supuesto pues toda esta situación, ¿no? En muchas personas, sobre todo seguramente las más vulnerables. Y bueno, yo creo que como la estupidez humana estamos viendo día a día que no tiene límites, ¿no? Es infinita, pues yo creo que sí, que se van a producir lesiones y sobre todo lo que es peor es que se van a producir de nuevo contagios, ¿no? Y la lesión, bueno, pues si la lesión es por la irresponsabilidad de la persona que en su vida ha salido a correr y como es la única posibilidad de estar por ahí danzando, pues salgo a correr, pues creo que es una cosa muy localizada. Aquí el problema va a ser que por culpa de esas aglomeraciones que se están formando, dentro de 15 días o dentro de un mes, tengamos que volver a confinarnos o tengamos que volver a vivir situaciones restrictivas porque, bueno, pues probablemente eso va a multiplicar, ¿no? el impacto que va a tener un nuevo confinamiento en deportistas, ¿no? Entonces, un poco lo que decía, ¿no? De que tenemos que estar con los ojos muy abiertos porque no sabemos el escenario que se va a dar. Sí que sabemos que si nos van a pedir responsabilidad, pues sabemos que, mucha gente, no la mayoría ni muchísimo menos, porque es la minoría, pero el problema de una minoría
que incumple, es que probablemente eso tenga una implicación también para la mayoría. Sí. Pues probablemente nos vamos a encontrar situaciones que a lo mejor ahora mismo ni siquiera pensamos, porque todos en nuestro interior estamos ya diciendo, ojalá que en agosto realmente podamos ir a la playa y tomarnos allí una cerveza, ¿no? Pero nadie nos garantiza que eso vaya a ser así. De hecho, si vemos un poco lo que está pasando en países que parecía que esto lo tenían bastante controlado desde el principio, estamos viendo que siguen las restricciones y las cosas las están llevando con mucha cautela, ¿no? Nosotros somos de sangre caliente, pues queremos ya pues, salir a correr, queremos ya ir al bar, etcétera. Pero yo creo que tendremos que anteponer pues, a las ganas la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad se tiene que basar en los hechos que tengamos en ese momento. Entonces, lesiones, claro que van a haber. Lo que pasa es que no sé si van a ser lesiones de deportistas o van a ser lesiones de población general que se ha lesionado por hacer deporte cuando no lo hace. Y esa gente creo que no va a necesitar un psicólogo, creo que va a necesitar un fisio y un médico deportivo. Muy bien, Antonio. Yo pienso totalmente lo que dices tú. Bueno, pues nada, chicos, si queréis unas últimas palabras para terminar, Enrique. Bueno, nada, yo creo que esto, como se suele decir, ¿no? Decían que toda crisis es una oportunidad. Espero que sea cierto, no deja de ser una frase. Yo ya sabéis que soy más bien un pesimista mal informado y tiendo a ser optimista. Espero que de aquí saquemos conclusiones que sean buenas y que nos ayuden y que, bueno, que cada cual aportemos lo que podamos para que esto que es tan fastidioso y que va a seguir así, pues si en algo ayuda a que las cosas vayan un poco mejor, no solo a nivel personal, también a nivel colectivo, profesional y en general a la población, pues bienvenido será. Y nada más, simplemente volver a saludaros y espero que más pronto que tarde, pero con mucha precaución, sin prisas, os pueda dar un abrazo con tranquilidad. Muchas gracias, Enrique. Ana. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias a Pecua, que seguro que es la que se encarga de organizar estas psicotertulias, y encantada de ver a mis compañeros, a ti también, José, que hacía mucho tiempo que no te veía. Sí, la verdad. ¿Vale? Y a ver si nos vemos prontito con una caña. Muchas gracias, Ana. Antonio. Pues nada, lo mismo, agradecer a Pecva la invitación de estar aquí y bueno, y decir que en esta situación de incertidumbre también para nosotros, ¿no? Y que nuestra profesión pues a lo mejor no tiene tampoco todas las respuestas, yo creo que estos foros nos permiten a todos compartir y crecer juntos. Enhorabuena. Sí. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, para el resto que estabais en el chat, os recuerdo que os enviaremos un formulario de Google para que podáis dar vuestra opinión, sugerir algún tema o plantear alguna crítica, siempre y cuando sea constructiva, por favor. Y nada, recordaros también que el jueves tenemos otra psicotertulia. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.